Me toca, esta vez, gracias por la oportunidad, me toca compartir el tercer desafío que la iglesia en este tiempo, bueno, y siempre tiene de parte de Dios y de parte de este mundo. Es un desafío que está en base, en función a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, que luego voy a citar. Pero debo repasar los desafíos anteriores. El primer desafío del que tratamos fue que Dios en estos días está desafiando a la iglesia a ser espiritual, a ser un ente espiritual. La iglesia, cuando surgió, cuando nació, nunca dependió de un edificio, nunca dependió de un lugar, no dependió de programas, no dependió de una serie de actividades que hoy, en este tiempo, las iglesias realizan. No dependió de eso. Y todas es la mejor prueba de que ella no dependió está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Las iglesias eran mucho más sencillas en su expresión en este mundo. Eran más sencillas en su forma de creer, su forma de seguir a Cristo, su forma de servirle, su forma de obedecerle. Entonces la iglesia necesita recuperar eso, volver a ser espiritual. Y ya cuando llegue el tiempo en que otra vez podamos congregar en un edificio o en un lugar, pues ahí volveremos a las actividades anteriores, pero por ahora la iglesia tiene que ser espiritual. Ese es el desafío. El segundo desafío es que la iglesia debe expresarse hoy día en las familias, en los hogares y desde los hogares. Eso es el segundo gran desafío. Este es un gran tiempo de Dios para la iglesia, para fortalecer familias, para fortalecer liderazgo en los hogares, para fortalecer grupos pequeños de adoración y de servicio a Dios. Y eso no está lejos de las Escrituras, porque la Biblia dice que los apóstoles en los primeros días de la iglesia enseñaban casa por casa. Y aun cuando Pablo Saulo persiguió a la iglesia, y dice, entrando casa por casa, arrasaba a la iglesia. Porque la iglesia es la gente, las familias, los que creen. Entonces este es un tiempo para afirmar la fe de las familias y expresarse en adoración, en alabanza a Dios desde las familias. Las iglesias caseras tienen que ser fortalecidas en estos tiempos de pandemia. Pero vamos a tratar el tercer desafío. El tercer desafío, como les dije, tiene que ver con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Ahí Jesús habló de la necesidad de obreros. Dice la Biblia que Jesús estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas, y mientras recorría las ciudades y aldeas enseñando la palabra de Dios, él percibió la gran necesidad de la gente. Dice el versículo 36 del capítulo 9 de Mateo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miró a las multitudes están desamparadas, las multitudes están dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y bueno, en el contexto de las ovejas, físicamente hablando, de los animalitos, cuando no tienen pastor, están desamparadas porque las bestias salvajes, los ladrones pueden robárselas, llevárselas, ¿ve? Cuando están así, pues no tienen quien los conduzca hacia los pastos verdes, hacia las aguas frescas, ¿no? Cuando están así pueden caerse por los barrancos, por los caminos, pueden caerse. Entonces físicamente los animalitos, cuando están sin pastor, para ellos es una tragedia, es una desgracia. Pero Jesús dijo eso pensando en los seres humanos, en las multitudes, en las gentes. Y básicamente lo que Jesús está diciendo es, la gente no tiene a Jehová Dios como su pastor. La gente no tiene quien los guíe, quien los conduzca hacia Jehová Dios. No hay hombres, no hay personas que están conduciendo a la gente hacia Dios. Y ¿saben qué? En su tiempo eso era cierto. Los líderes religiosos habían perdido el rumbo. Los líderes políticos también, ¿no? También, aún las facciones religiosas que habían ahí, como los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos también estaban fuera
del enfoque hacia Dios, estaban lejos. Entonces, la gente no podía ser conducida hacia Dios. Y por eso, cuando aparece Juan el Bautista primero y luego Jesús, entonces ahí esta gente se dio cuenta que recién hay alguien que los va a conducir hacia Dios. Entonces, Jesús por eso dijo aquí, luego de mostrar esa necesidad de las personas, en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Ahí lo que está diciendo es, hay mucha gente que está buscando a Dios, que necesita quien los conduzca hacia Dios, que están listas para seguir al Dios vivo y verdadero, pero tristemente la mies es mucha, obreros son pocos, hay pocos conductores, hay pocos que conducen a la gente hacia Dios. Eso es lo que dijo Jesús, esas fueron sus palabras. Y eso era real, eso es cierto en sus días, porque aparte de Jesús y de Juan el Bautista, muy pocos conductores hacia Dios había. No había gente conduciendo al pueblo hacia Dios y hacia Cristo. Entonces Jesús tenía mucha razón y por eso le dice a sus discípulos: la mies es mucha. Y bueno, la mies en agricultura es el fruto maduro, el que está listo para ser cosechado. Y tristemente, si no hay cosechadores, ese fruto se pierde. Y es lo mismo que está diciendo Jesús. Hay mucha gente que puede seguir a Cristo, hay mucha gente que puede ir al Dios vivo y verdadero, hay muchos que quieren la verdad, pero tristemente hay pocos obreros. Y eso es lo que Jesús dijo. Por eso Jesús hace un mandamiento a sus discípulos. Les dice a ellos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué pasa? Jesús le dice a ustedes que están siguiéndome, ustedes que están comenzando a seguirme, ustedes que acaban de poner su fe en mí, ustedes tienen que hacer un ruego. ¿Cuál es el ruego? Señor de la mies, envía obreros a tu mies. Ese es el ruego que tenían que hacer los discípulos. Y seguramente que lo hicieron, y seguramente que hicieron ese ruego. Bueno, entonces Jesús les da ese ruego, ese mandamiento, y los discípulos, al ver la necesidad, por la compasión que les tenía que generar esa necesidad, por el hecho mismo de que había pocos para suplir esa necesidad y sobre todo por el mandato, por obediencia al Señor Jesús, debían cumplir ese mandamiento de rogar por obreros. Y sabe que yo creo que lo cumplieron. Yo creo que ellos sí oraron: Señor, manda obreros para la mies. Y creo eso porque tan pronto como Jesús dio ese mandato, tan pronto como Él les ordenó, y seguro tan pronto como ellos empezaron a orar, ¿saben qué? Pues Dios comenzó a levantar obreros. Dios comenzó a levantar obreros para enviarlos a la mies, para enviarlos a su obra. Y de eso quiero hablar, porque Jesús, al hablar de los obreros, en primer lugar, a ellos mismos, a sus propios discípulos los llamó. A ellos mismos agarró, los separó a 12 primero y luego los envió a predicar. Y eso está a continuación en capítulo 10 del libro de Mateo, porque ahí dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, los nombres de los 12, y ahí aparecen los nombres de los 12, y a ellos los manda. Entonces la respuesta al ruego de envía más obreros eran ellos mismos, los 12, pero no solamente los 12, más adelante Jesús envía a otros 70, y fíjense acá en el capítulo 10 del libro de Lucas, ahí dice el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Oren por obreros, y ahí están los obreros, ustedes los 12. Oren por obreros, ahí están los obreros, ustedes los 70. Y otros, en otros lugares,
Jesús, parece que toda persona que se iba relacionando con Cristo en fe, reconociéndolo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, toda persona inmediatamente se constituía en un obrero en la mies del Señor y empezaba a conducir a otros hacia Cristo, hacia el Dios vivo y verdadero, para que crean en Él, tengan fe, tengan vida eterna, sean salvos. Aquí estoy hablando de los 12, luego los 70, pero hay casos individuales, como el caso de el endemoniado gadareno. Jesús lo salva, lo libera de los demonios y él quiere seguir a Jesús porque los gadarenos lo echan a Jesús y Jesús le dice, no, tú tienes que ir ahí a tu pueblo, a tu ciudad y tú tienes que conducir a ellos, hablarles de las maravillas que yo he hecho en tu vida. Y el endemoniado tiene que quedarse y va y comienza a testificar y muchos glorifican el nombre de Dios. Fíjese, uno ahí rápido se convierte en conductor de las multitudes para que busquen a Dios, al Dios vivo y verdadero. El caso de la mujer samaritana es otro. Ella reconoce que Jesús es el Mesías y de inmediato se va a los hombres y le dice, he hallado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y cuando los samaritanos vienen, le escuchan, esos varones le escuchan a Jesús, ellos creen, se afirman la fe en Jesús y le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y hemos creído que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, la respuesta al ruego de envía más obreros son los mismos que se conectan con Jesús por la fe. Es la misma gente que llega a creer. Y cuando Jesús dijo estas palabras, rogad pues por obreros, también tiene en su mente lo que Él va a hacer más adelante con la iglesia que Él va a edificar. Él dijo en Mateo capítulo 16, Él dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, es que la iglesia es la que arrebata las almas del infierno, la que arrebata las almas del poder del diablo. Es la iglesia por medio de la predicación la que se encarga de conducir a los hombres para que estén con Dios, para que estén con Cristo. Y Jesús, en respuesta a ese ruego, a esa oración, edifica su iglesia y hoy está edificando su iglesia. Y justamente ahí es donde quiero ir en este desafío. El tercer desafío que este mundo y el presente y las circunstancias que están aconteciendo nos ponen a nosotros, a la iglesia por delante, es este. La iglesia tiene que volver a ser la comunidad de obreros en la mies del Señor. Es decir, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada uno que pone su fe en Cristo y que hoy es miembro de una iglesia, que constituye la iglesia, tiene que convertirse en un conductor de almas, en uno que pastorea las almas y las guía hacia Dios y en este caso hacia Cristo para que sean salvas. La iglesia tiene que volver a ser la comunidad obrera, la comunidad de gente que conduce a los que todavía no creen hacia Cristo. Tiene que recuperar esa capacidad, esa esencia de conducir a las almas hacia Dios. Ese es el desafío, que volvamos a ser la comunidad de obreros. Porque, déjeme decirle, la iglesia lo fue, siempre lo fue. Y tan es así que cuando la iglesia surge en el libro de los Hechos, ya no hay ese tipo de mandato de rogar por obreros. ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunidad de obreros. Son ellos los que están llamados a conducir a la gente hacia Dios. Y ellos lo estaban haciendo. Por eso en el capítulo 2 del libro de los Hechos, tan pronto como la iglesia
nace por la llegada del Espíritu Santo. Pedro predica, expone a Cristo y se convierte en más de 5,000 personas o 3,000 personas. Pero más adelante, en el capítulo 4, se convierte en 5,000. Y si sigue avanzando uno, se da cuenta que los sacerdotes, incluso muchos de ellos, van creyendo en el Señor Jesús. Porque la iglesia era la comunidad obrera. Ellos se encargaban de conducir a la gente hacia Dios. Y más adelante, cuando la iglesia es perseguida, todos se fueron predicando y llenaron el evangelio. Con el evangelio llenaron Judea, Galilea, Samaria y aún hasta Damasco, y fueron hasta Antioquía y conquistaron las principales ciudades del Imperio Romano con el evangelio de Cristo. Porque la iglesia se veía, nosotros somos los que tienen que conducir a la gente hacia Dios. Nosotros somos los que tenemos que encargarnos de esas multitudes que están desamparadas porque no tienen a Jehová como su pastor, no tienen a Jesús como su buen pastor, no tienen a aquel que dio su vida por ellos. Somos nosotros la iglesia los que tenemos que conducir a estas multitudes desamparadas. Y somos nosotros los que tenemos que conducir a estas multitudes que están dispersas, buscando a alguien que los conduzca hacia la vida eterna, hacia la vida con sentido, pero no lo hallan. Tienen que hallar a la iglesia, cada cristiano, cada hijo de Dios, ahí donde se encuentra, desde ahí, para conducir a las almas hacia Dios. ¿Saben qué? Ese es el desafío. Y si la iglesia, y si nosotros, hoy día, en este tiempo, lo vamos a cumplir, necesitamos realizar algunas acciones. Y voy a mencionar, hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que tener presente, para que nosotros realmente conduzcamos a las almas hacia Dios y para que el mundo vea en nosotros la luz de Cristo y se acerque a Él para que sea salvo. ¿Cuáles son esas cositas que tenemos que hacer? La primera, la iglesia de Cristo debe recordar todo el tiempo que ella es columna y baluarte de la verdad en este mundo. Eso dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Eso es lo que dice, lo voy a leer para que esté mejor en nuestra memoria, para que no sea algo que sale de la cabeza del que expone, no. 1 de Timoteo capítulo 3, el versículo 15, dice, leo desde el 14, Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y fíjese esos calificativos que el Señor usa para su iglesia. Columna y baluarte de la verdad. No es presunción, no es la idea de uno, del cristiano, es lo que Dios dice. La iglesia, nosotros, quienes creemos en Jesús, somos los que sostenemos la verdad, somos los que protegemos la verdad, los que difundimos la verdad, los que explicamos la verdad a este mundo. Somos nosotros la iglesia. Mire, le pueden acusar de presuntuoso, pero eso es lo que la Escritura enseña. Sin la iglesia y la Biblia que predica el mensaje de la palabra de Dios en este mundo, no hay verdad. No hay verdad. Solo hay mentira, solo hay distorsión. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio, es la presentación de Jesucristo en este mundo por medio de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es la verdad y eso es lo que sostiene la verdad en este mundo. Y la iglesia tiene que ser consciente, cada miembro tiene que ser consciente de eso. Y como nosotros tenemos la verdad, es nuestro trabajo conducir a la gente hacia la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y nosotros tenemos que, conscientes de eso, anunciarle a la gente la verdad que está en Jesús. Y está en Jesús porque Jesús viene de Dios, ¿no? Y la Escritura así nos enseña. Eso es lo primero. Hay que ser conscientes de que somos en este mundo columna y baluarte de la verdad. En segundo lugar, cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que verse, cada miembro de la iglesia tiene que verse como obrero, como un obrero de Dios, llamado a conducir a los que no conocen a Dios, llamados a conducirlos para que lo conozcan. Cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia es también un instrumento para ayudar en el crecimiento de los que ya han creído. Es un rol que un cristiano cumple en dos direcciones. En dirección de los que todavía no creen para que crean, y en dirección de los que ya han creído para que crezcan en esa fe. Hay dos textos aquí. Voy a mencionar Filipenses capítulo 2, el versículo 14 al 15, donde Pablo le dice a los hermanos de Filipos que ellos deben resplandecer. Mire acá, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia, cada miembro, resplandece allí y alumbra a los que están en tinieblas, muestra la luz de Cristo, ellos la ven y ellos van a venir para seguir al Señor. ¿Ven? Pero ese es en el ámbito de hacia los inconversos. Pero en el ámbito interno, en relación a los que ya han creído, mira lo que dice el libro de Efesios. En el capítulo 4, y vamos a mirar este texto más adelante, hermano. Mira lo que dice, capítulo 4, el versículo 15, dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la iglesia, cada miembro tiene que crecer hacia Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, el crecimiento del cuerpo, el crecimiento de los creyentes, también es labor, también es trabajo de cada miembro de la iglesia, según la actividad propia de cada miembro, según el esfuerzo, según la dedicación de cada uno, se va creciendo. Y cada miembro de la iglesia tiene que verse como un obrero para ayudar a crecer, a creer a los que todavía no creen, pero para ayudar a que los que ya creen crezcan en Cristo y se afirmen en su fe y maduren. Todos. Por eso la iglesia es una comunidad de obreros, es una comunidad de conductores. Vamos a mirar el tercer consejo aquí para que podamos cumplir el rol de conductores. Y esto tiene que ver con la familia y abarca a los padres. El tercer consejo es este: los padres cristianos tienen que afirmar su rol de conductores espirituales en sus familias, en sus hogares y por medio de sus hogares. Nos toca a los que somos padres. Somos los que tenemos que conducir a nuestra familia. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que dejar la desidia, la pereza muchas veces y tener una determinación. Voy a conducir a mi familia hacia Dios. Si soy casado, a mi esposa. Si tengo hijos, a mis hijos. Si soy un hijo que es creyente, ahí a mis padres, a todos, a conducirlos hacia Dios. Cada uno ahí, en la familia se empieza. Los padres, las madres, a comenzar a conducir a sus hijos hacia Dios. Aun si usted es madre soltera o padre soltero, puede conducir y tiene que asumir ese liderazgo espiritual para que usted guíe, conduzca, dirija
a la gente de su familia hacia Dios para que crea en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde usted va a ir desarrollando liderazgo que le va a ayudar a usted a conducir quizás grupos más grandes si así Dios lo quiere. Quiero leer 1 Timoteo capítulo 3, donde se habla de esta necesidad de que los padres sean conductores espirituales. Dice que gobierne bien su casa. 1 Timoteo 3, 4. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, es que si alguien va a llegar a ser pastor, tiene que haber mostrado esa capacidad para conducir a muchas familias, a mucha gente, tiene que haberlo mostrado esa capacidad conduciendo su propia casa hacia Dios. Por eso yo creo que lo que hay que hacer en este tiempo y una manera en que uno muestra que es una comunidad de obreros, si tiene familia, es conduciendo a su propia familia hacia Dios, hacia Cristo. ¿Ah? Y ahí, conduciendo espiritualmente a su propia familia, va a desarrollar un liderazgo espiritual, quizá para que Dios lo ponga sobre otras familias a las que Él tiene que pastorear y conducir, o a otros grupos más grandes para que Él conduzca. Pero ahí hay que empezar con la familia, conduciendo a la familia hacia Cristo. Una acción más, un consejo más. Si la iglesia va a cumplir esta misión de ser la comunidad obrera, la comunidad que conduce a la gente hacia Dios, hacia Cristo, tiene que seguir hacer esto. Los miembros de la iglesia, que son los únicos creyentes en sus familias, deben ganar a sus familias con sus palabras, sí, pero más con sus conductas. Primera de Pedro, capítulo 3, dice esto. Es un desafío grande. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, fíjese, sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de oros, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Si usted está en un lugar donde su familia no es cristiana, no hay cristianos a su alrededor, es su deber empezar a conducir a ellos que no son cristianos, que no son hijos de Dios. A ellos es su deber conducirlos hacia Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí usted tiene el tiempo y tiene la cercanía para conducir a esas personas hacia Dios. Y tiene que tener paciencia. Sí, tiene que hablar de Cristo, tiene que decirles a ellos. Pero más importante, tiene que mostrar a Cristo en su vida, en su carácter, en sus reacciones, en sus palabras, en sus gestos, en el carácter. Y acá Pedro dice, que ustedes tienen que ganar a los que no son creyentes, en este caso la mujer, a su marido que no es creyente, con la conducta, para que él llegue a creer en la palabra. Pero esto no es solamente para las mujeres que tienen marido que no es creyente, sino para los hombres que tienen mujer que no es creyente, para los padres que tienen hijos que no son creyentes o hermanos que no son creyentes. Pero también es para los hijos que tienen padres que no son creyentes o hermanos que no son creyentes. Con la conducta. Y ahí empiezas tú a conducir a la gente hacia Dios. Porque la gente ve tus buenas obras. Y al verlas, dice, uy, él tiene algo que yo no tengo. ¿Qué es lo que hace que él sea así y haga así de bien y yo no pueda? Entonces se abre su mente para que pregunte y tú le puedes decir, es Cristo, es Él el que hace estas cosas en mi vida. ¿Ves?
y puede creer y va a creer. Eso es lo que hay que hacer, los que todavía tienen familia que no es creyente. Pero hay un consejo más, hay una acción más que debemos apuntar aquí. Van 4. Hay que ser conscientes de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 2. Cada miembro de la iglesia, cada uno, es un conductor, primero de los que no creen y segundo de los que ya han creído para que se acerquen más a Dios. En tercer lugar, los padres de familia tienen que asumir liderazgo espiritual en sus casas y desarrollarse ahí espiritualmente y conducir a su gente hacia Dios. Y eso los puede levantar como líderes de otras familias. Y en cuarto lugar, los que tienen familiares que no son creyentes y son los únicos que están ahí en ese ambiente, tienen que ganar a los que están dentro de esa casa, dentro de esa familia. Pero hay un consejo más. Los pastores de la iglesia y la iglesia deben acompañar y estimular a los miembros de la iglesia que están conduciendo a otros hacia Cristo. Hay que estimular a los hermanos que evangelizan, que discipulan, que testifican, que conducen almas hacia Cristo. Hay que estimular. Y eso lo tiene que hacer la iglesia, toda la iglesia. Eso también lo tienen que hacer los pastores. Ven a alguien que está haciendo la obra de Dios, que está testificando, que está ganando alma, acompáñelo. Me gusta cuando hubo la persecución de la iglesia y Felipe desciende a Samaria, Hechos capítulo 8, ahí lo puedes verificar. Se convierte la gente de Samaria, la gente de Jerusalén se enteran y envían a Pedro y a Juan. Vayan a ver qué pasa ahí. Pero no van para criticar, no van para decir, oye tú, ¿por qué estás haciendo esto? No, van para estimularlo, animarlo, a respaldarlo. Y gracias a ese respaldo, muchos samaritanos vinieron a la fe. Pero lo mismo pasó cuando los perseguidos predicaron en toda Judea, en Samaria y predicaron en Galilea. El apóstol Pedro, luego que ya hay iglesias allí, por el trabajo de estos hermanos esparcidos, él comenzó a visitar a las iglesias, ¿ya? Haciendo su gira y predicando, ¿no? Por eso dice en Hechos capítulo 9, Pedro visitando a todos, vino también a Lida, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 9, verso 32. Y cuando los esparcidos llegaron hasta Antioquía, predicaron en Antioquía, se convierten los gentiles. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a ver la obra. Bernabé llega, se regocija y estimula, alienta a los hermanos ahí. Y él se da cuenta que necesita ayuda y va y llama a Saulo, que ya estaba convertido, y agarra y lo introduce al ministerio y juntos levantan la primera iglesia gentil, la iglesia de Antioquía, y esa se convierte en la base para alcanzar a las principales ciudades del Imperio Romano. Pero me gusta el hecho de que la iglesia acompaña. Los líderes de las iglesias acompañan a los que están haciendo la obra de Dios. No se ponen celosos, no les ponen trabas, vamos, los estimulan. Y hay que estimular a los que están haciendo la obra del Señor, a los que se están conduciendo como obreros, guiando a otros a Cristo. Y un consejo más, el sexto. Parte de ese estímulo tiene que ver con que los pastores se deben dedicar a perfeccionar a los santos, a entrenarlos, a capacitarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios capítulo 4. Lo voy a leer, hermanos, para que ustedes lo vean, para que lo vean aquí. Lo escuchen, hermanos, ya que no me pueden seguir en otra forma más que oyéndome. Y también pueden revisar sus Biblia ahí. Efesios 4, Pablo dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Podemos discutir este versículo, pero eso quedaría para otro momento, hermanos.
Pero sí el versículo 12, que es lo que quiero mencionar, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, etcétera, etcétera. Pero son los pastores, son los evangelistas, son los líderes que tienen que conducir a la iglesia, entrenarla, capacitarla, prepararla para que ella haga la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La obra del ministerio es traer más personas a Cristo. La obra del ministerio es ayudar a que los que ya son cristianos crezcan. Y eso tiene que hacerlo cada miembro. Pero para eso los pastores tienen que entrenarlos, tienen que prepararlos, tienen que capacitarlos, tienen que instruirlos. Dedíquense a eso más los pastores. Y los que son líderes, háganlo. Y van a ver cómo la iglesia recupera esa capacidad y ese desafío de ser una comunidad de obreros. Un consejo más, los pastores deben seleccionar personas de la iglesia para entrenarlas y capacitarlas para que dirijan a otros. Mira, vamos a mirar aquí el libro de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ya voy a ir terminando. Capítulo 2, el versículo 1. Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y acá viene. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, lo que yo te he enseñado a ti, Timoteo, ante muchos testigos. Esto mismo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, los pastores sí tienen que enseñar a toda la iglesia, tienen que preparar a toda la iglesia, perfeccionarla para que la iglesia sea comunidad de obreros, para que la iglesia conduzca a otros hacia Dios. Pero hay uno que hace su trabajo. Los pastores tienen que seleccionar a algunos a los que se le ve la capacidad espiritual, pero también la aptitud intelectual, la capacidad de enseñar a otros. Por eso dice el texto, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que tengan la idoneidad para enseñar también a otros. Entonces es parte del trabajo pastoral. Seleccionar, mirar de todos los hermanos y decir, aquí hay un hombre que puede dirigir a otros, o aquí hay una mujer que puede dirigir a otras mujeres, aquí hay un joven que puede dirigir a otros jóvenes, aquí hay un adolescente que puede conducir a otros adolescentes y prepararlos a ellos para que esa aptitud que tienen, esa aptitud espiritual y esa aptitud mental, intelectual, esa actitud física de conductores, se desarrolle. Eso es lo que tienen que hacer los pastores también. Que Dios les ayude a ellos. Y para terminar, y terminando, la iglesia tiene que cuidar de que su amor por Dios se enfríe. O para que no se enfríe su amor y sea reprendida por el Señor como reprendió a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. En Apocalipsis, en el capítulo 2 al 3, ahí el Señor, que siempre está mirando su iglesia y que siempre está en medio de ella, reprende a estas iglesias. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo el rumbo, perdiendo la esencia, estaban perdiendo su objetivo de vida, que era cumplir la misión y glorificar a Dios. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, perdió su primer amor. Y cuando te enfrías, cuando dejas de amar al Señor, dejas de hacer muchas de las cosas que hacías. Ya no lees tu Biblia, ya no oras. Si ya no lees tu Biblia, ya no estás preparado para conducir a otros. Si dejas de orar, ya no estás fortalecido por Dios para hacer la obra de Dios. Dios ya no te puede usar, ya no nos puede usar. Por eso hay que cuidarnos.
A Esmirna también le llamó la atención, le llamó la atención. No tanto como a las otras, pero también a Pérgamo le dijo, tú tienes aquí un problema, tienes gente que enseña doctrina de Balaán. Y así a cada iglesia, y a la iglesia de la Odisea le dijo que ella no era frío, no era caliente. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 15. Era tibio, y por eso la iba a vomitar de su boca. Hay iglesias que pierden su esencia, se convierten en cascarón. Cristo no es reflejado, y Cristo ya no es anunciado, y pierden su sentido, y por eso su luz se apaga. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Quiero terminar. La iglesia hoy tiene un gran desafío. Ahí como estamos, cada uno en su casa, cada uno en su barrio, cada uno en su comunidad, dispersos entre las personas, entre la gente. Pero ¿para qué? ¿Para qué estamos ahí? ¿Sabe para qué estamos ahí? Para conducir a la gente hacia Dios. Para conducir a las personas hacia Cristo. Para conducir a los que no tienen esperanza hacia la esperanza que hay en Jesús. Para consolar a los que están tristes por la pérdida de algún familiar y conducirlos al consuelo de Dios. Para que aquellos que están desorientados, sin saber qué hacer, encuentren el camino en Cristo, porque Él es el camino. Para que aquellos que están en incertidumbre, qué va a pasar mañana, encuentren que su mañana puede estar seguro en Cristo. Nosotros estamos aquí y el desafío es que nosotros conduzcamos a estas personas que están a veces algunos llenos de miedo. Los conduzcamos a la fe en Cristo, que les va a quitar el temor. Nosotros estamos aquí en esta tierra para ser la comunidad de obreros, que es la respuesta al ruego de los discípulos. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros a tu mies. Y saben, esa oración fue contestada con nosotros, la iglesia, hoy. Y nos toca ser esa comunidad de obreros. Todos, desde el más nuevo hasta el más antiguo en la fe, desde el que dirige grupos grandes hasta el que dirige su propia vida y algunos cercanos a ella. Que Dios nos ayude a ser la comunidad obrera en la mies del Señor. Oremos. Padre, yo te ruego mucho que levantes a tu iglesia, que la bendigas y que nos ayudes para ser la luz que tú quieres que seamos en este mundo, que seamos los obreros que conducen a las personas que están desamparadas y dispersas porque no te tienen a ti como pastor, que los conducimos hacia ti por medio de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser la comunidad de obreros, cada uno, cada miembro, que ayudamos a otros miembros de la iglesia a crecer hacia Cristo cada día más. Ayúdanos, Padre. Y gracias por ser bueno con nosotros. Dejo tu palabra en tus manos para que tú hagas en tu pueblo, en tu iglesia, lo que tú debes hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharme. Dios les bendiga. Pásenlo bien.